Bien, entre los mensajes que estamos recibiendo me informa justamente, y a propósito de este hogar que surgió, que se cerró en Salto, que estaba en coordinación con policía y con INAU, hoy me informa Teresa Herrera que la red de Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual se reúne con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia el día lunes 12 a las 13:30 en la Corte. Temas: aumentar pedidos de ayuda y de protección estatal que disminuye. La justicia y la protección ya para mujeres, niños, o sea, está entre los reclamos lógicos, ¿no? Más allá de que en Salto no haya hoy, digo, hay que prestar especial atención a... Y lo que es peor, que ya no debemos permitirnos que por distintas circunstancias, si ya hubo algo que no esté, es un paso atrás indudable. No, basta con encontrarle excusas a las cosas. Si algo se consiguió y ya no se tiene, es un paso atrás y a esta altura es imperdonable. Bien, pero había prometido seguir con tribuna, Fede. Sí. Una cuestión bastante importante que creo que es sobre el tema del asesinato del jueves, creo que es uno de los temas fundamentales. Seguimos tratando distinto sin darnos cuenta que cuando es un delito hacia la propiedad, más allá si hay muerte o no hay muerte, es totalmente condenable como todos los delitos, pero se presta la atención, las redes sociales piden condena de muerte, perpetua, todo lo demás, y cuando es un feminicidio, como el de ayer, es un tema, bueno, pasó, mataron a un policía, también es un tema contra él. ¿Que es así? No, y en la práctica es así. Hoy por hoy la gente se indigna tanto cuando es un delito contra la propiedad, más que cuando es contra una persona. Moviliza mucho más esto en la sociedad que los delitos contra la propiedad. Las 60, 80 o no sé cuántas, 100.000 personas que fueron ayer se movilizaban por esto, no por los delitos contra la propiedad. Lo que yo creo que el razonamiento del compañero me parece que ayuda porque permite visualizar algunas cosas. Sí. Creo que comete el error con el que yo me opongo desde hace mucho tiempo, y es creer que lo que ocurre en las redes sociales es lo que realmente piensa la gente. Si a mí me apurás, yo pienso que hay otros delitos, sin ir más lejos, lo que ocurrió hace muy poco, que aún todavía nos conmueve a todos a propósito de la trabajadora cajera del supermercado, que ahí vino el aluvión del pedido de pena de muerte, cadena perpetua, incluso que fue recogido por actores políticos, ¿verdad? Y en circunstancias de este tipo, la de ayer, en las últimas horas no hemos escuchado. Acá es donde yo pongo el pie, justamente que separa. Una cosa es la opinión pública y otra cosa son las redes sociales. Y se equivoca el sistema político si cree que ambas cosas son iguales. Bien, no sé si era más largo tal vez lo que ibas a decir. Y otro tema que tiene que ver eso, porque el tema creo que es fundamental y es cultural, sigue siendo sobre la propiedad que tiene el hombre sobre la mujer, porque el hecho de ir a matarla tiene que ver con eso. Sí. Y el otro es, hace un par de programas, cuando hablábamos del tema del Kiki, estaba el tema de que, pero ¿cómo? Que esta persona ya pasó por el sistema, ya tiene pericia. Ahora, una persona que pasa por el ejército no tiene pericia, que aparte es libre de comprar las armas que quiere, porque por ser militar o por haber sido policía, aunque sea retirado, puede ir a comprar las armas que quiere cuando quiere, no precisa ningún permiso, ningún test psicofísico. Bueno, hay todo un debate sobre eso, justamente. Sí. El tema de que esta persona tenía armas, porque estaban en la casa cuando fue la policía, fue a retirarla, tenía desde armas legales hasta armas ilegales, más allá de que era coleccionista y que tenía de todo un poco. Vale. Apoyarme en el comentario de Graciano sobre ese refugio que cerró en Salto, como algo anecdótico para hablar de algo más general que se hablaba ayer y se denunciaba de parte del colectivo, que es no hay interés realmente político ni voluntad política en estos temas, porque vemos leyes muy lindas, pero después en los hechos no se dan los recursos necesarios. Bien. Vuelta a panel. Hay una cosa que comentábamos en la pausa con el doctor que me parece interesante, que no hemos abordado, es qué le pasa en la cabeza a una persona que comete este tipo de crimen. Porque a veces uno tiende a creer que esto es una patología, que está enfermo, y es interesante algo que decía, capaz que puede resumir un poco respecto a ojo que alguien que se considera medianamente normal puede llegar a estar en una situación de este tipo, y creo que es interesante que usted diga, bueno, ¿qué se puede hacer para prevenir este tipo de comportamiento? Sí, lo primero que decías, igual ya lo dijiste, así que está, pero esencialmente no hay que partir del supuesto de que una persona que lleve a cabo esta u otras conductas horrorosas, aberrantes, necesariamente sea una persona con una patología médica, psiquiátrica, algo por el estilo. No necesariamente. Lógico. Puede ser decisiones razonadas, pensadas, en plena conocimiento de lo que está haciendo, con cabal también conocimiento de que lo que lleva a cabo es una conducta ilegal. Es decir, no solo el conocimiento del hecho físico, que eso mucha persona puede estar enferma a la cabeza y conocer el hecho físico, pero no disociarlo en lo cultural, y en este caso lo disocia.
No, cambiarlo no. Ojalá hubiese un botón que apretase change y lo solucionamos. Y en inglés más fácil todavía, porque en español nadie lo entendería. Pero no hay alguna solución mágica. Lo que hay que trabajar mucho es en el campo de la revalorización de las personas respecto de otros. Es decir, en todo, no solo en los niños. En los niños, claro, lógicamente es inequívoco, pero también con los adultos. Es decir, esta persona es una persona de 60, 61 años. Es decir, que fue educado hace 50 años, casi 60 para redondearlo. Y tenemos que trabajar con las personas permanentemente en un recordatorio sistemático de que hay que convivir y que tolerar significa no estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Yo no tengo que tolerar aquello que me gusta. Lo que tengo que tolerar es lo que no me gusta. Que no me gusten cosas no está mal, pero tengo que soportar. Y a propósito de esto que acabas de decir, porque una cosa justamente parte del trabajo de todo el movimiento feminista en lo que tiene que ver con cómo nos vamos a revincular hombres y mujeres para lo que es violencia de género, es un tema. Pero después está lo que tú planteás, el revalorar el valor de la vida en general, entre todos. Bueno, y ahí, yo no sé si ustedes leyeron la declaración del padre de la mujer fallecida. Y el padre hace referencia a que él estaba dispuesto a limpiarlo. O sea, que el tema del valor de la vida está efectivamente, más allá de si viene por el lado de la violencia de género o viene por el lado de violencia en general, es lo que está hoy como transversal a mucho de lo que nos está pasando, ¿no? Debatimos pena de muerte, ¿no? Estamos debatiendo ese tema. Y una sociedad en el siglo XXI, como Uruguay, creo que cualquiera, pero como Uruguay, que esté dispuesta a debatir la pena de muerte, es una sociedad en la que yo prefiero no convivir. ¿Y que debata la cadena perpetua? Es decir, me parece un poco menos. En el escalafón estamos bajando unos grados, pero estamos en el campo de creernos seres divinos y perfectos, y estamos lejísimos de ello. Desde su conocimiento y experiencia, la cadena perpetua revisable es una herramienta que también implicaría un retroceso desde el punto de vista humanista o civilizatorio en el caso nuestro, ¿o es una medida concordante con la realidad que vivimos? Al ser revisable, las palabras se empiezan a introducir unos matices que al final uno sabe qué es qué, si es medio vaso lleno o medio vaso vacío. Si va a ser una prisión perpetua revisable, ¿por qué no dice directamente que quiere construir una pena indeterminada? Claro, seguramente los que piensen eso no tendrán presente que la pena indeterminada se eliminó por lo inhumano que era. Entonces, bueno, revisable quiere decir que es forever and ever, pero de vez en cuando veré si lo puedo soltar. Los países en el mundo que lo tienen les va muy mal, porque hay que hablar de la práctica también. Les va muy mal. ¿A qué país le va bien? Y a ver, ¿qué podemos copiar? ¿Quién es el país que le va bien al final? ¿O menos mal? Depende en qué cosas, porque incluso hasta en delitos depende en qué situaciones. Perdón, doctor, pero Uruguay es un país que en determinado... Solo estoy nada más, una apostilla. Uruguay es un país que en muchos ámbitos de la delincuencia seguimos siendo respecto de otros ejemplares, es decir, como países de muy baja intensidad delictiva. En otros no, en homicidios estamos muy elevados. Somos uno de los países que estamos dentro de la cúpula, no de los más, de todo el mundo hispano lusoparlante. Es el peor de los datos. Porque sí, pero en otros rubros no. Bueno, pero ¿no nos tiene que alertar? Claro que sí, y de hecho nos ha alertado tanto que hemos investigado. ¿Quién es ejemplo? En el combate al delito de homicidio, ¿qué país es ejemplo? ¿Con qué medidas? Bueno, paradójicamente, quizás para muchos puede resultar paradójico, los países europeos del norte el homicidio es tremendo. Y sin embargo en otros aspectos culturales va bárbaro. Uno piensa en los Entonces, en cuando países, decimos falta de educación... El norte frío, el homicidio tiene una elevada incidencia. Lo que baja mucho es el delito contra la propiedad, por ejemplo. ¿Y qué hay de la teoría entonces que es falta de educación lo que subyace en este contexto de violencia? Pero vinculado a todo, así te contesto un poco todo junto, dos países interesantes para analizar hoy por la fama que tienen y que han abatido tremendamente el homicidio, México y Colombia. México y Colombia. Pero tocaron el techo, ¿no? Tocaron el techo y el fondo, como quieras verlo. Pero sea como sea, han bajado tremendamente. Países que se mantienen intonsos con un elevadísimo nivel de homicidios, Honduras, Guatemala. Esos se mantienen constantes. Entonces, cuando uno revisa esos países se da cuenta qué tipo de problemática hay. México y Colombia vienen, la palabra no podemos decir resolvieron, pero vienen abatiendo esos problemas graves que estaban haciendo fuerza con el tema de los homicidios. ¿Con qué esquema? ¿Con qué estrategia? Y tiene que ver desde todo lo vinculado a las drogas, la FARC, los grandes grupos de gángster, de ajustes de cuentas, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en el camino inverso. Nosotros estamos incrementando los llamados
bien o mal llamados ajustes de cuentas, sicariatos. Vamos exactamente a la inversa. Nos estamos cruzando con ellos. Al revés, nosotros vamos subiendo y ellos van bajando. Muy bien. Un detalle con el tema de la prisión perpetua revisable. Yo creo que la hipótesis en la que se plantea tiene que ver con situaciones en las que la ciencia puede llegar a determinar que un delincuente es irrecuperable, en el sentido de que, obviamente, la pena, además de implicar un castigo, también deja abierta la puerta a que ese delincuente pueda recuperarse y volver a ser útil a la sociedad. Cuando se plantea esta otra alternativa, se parte de la base de que hay situaciones, y en eso me parece que valdría la pena escuchar algún comentario suyo, en las cuales, por cuestiones psiquiátricas o por otro tipo de factores, cierto tipo de delincuentes son irrecuperables, o sea que por más allá de la pena que se le aplique, cuando salgan van a volver a delinquir. ¿Esa hipótesis cómo la ve? Esa es la vieja hipótesis de 1881 de Franz von Liszt, cuando decía que había delincuentes incorregibles, por suerte superada. Que haya grupos científicos no quiere decir todas las ciencias. Para la criminología no hay personas irrecuperables. Lo que hay es métodos inapropiados. Para el penitenciarismo en el mundo no hay personas que no sean recuperables. Lo que hay es prisiones que funcionan mal. O sea, que usted no cree que haya elementos psiquiátricos que hacen que una persona, de alguna manera, al carecer de empatía frente al prójimo y no tener llaman la psicopatía primaria, delinquir sin que tener ningún elemento que lo reprima interiormente como cualquier persona Lo que normal. es estrictamente el campo de la psiquiatría y que tiene que ver con las patologías no es necesariamente el del delito. Y el individuo puede pasar que porque sea enfermo se expresa a través del delito. Lo que tenemos que cambiar es que su patología no se expresa a través del delito. Ha cesado de ser incorregible automáticamente sin un día de reclusión. Lo que tenemos que tratar es la patología. Sí, entonces habría que declararlo inimputable para que no entre al sistema, porque el sistema no lo va a recuperar. Claro, es lógico. Pero además, cuidado, es lo que tenemos consagrado incluso jurídicamente. No estoy diciendo nada absoluto, no tiene nada de nuevo. Es lo que tenemos históricamente consagrado desde 1889 en Uruguay. Es decir, las personas que sean irrecuperables desde el punto de vista de lo criminal es un concepto que podemos dar directamente por eliminado, por suprimido. Que se repita desde otros ámbitos, que toman por asalto a las ciencias penales, que están en su derecho de hacerlo, quiero aclararlo, pero que no son expertos en ello, va por cuenta de ellos, como yo jamás diría si un paciente es o no recuperable o irrecuperable frente al cáncer, porque yo no soy médico, no soy oncólogo. Ahora, soy penalista y criminólogo, y en esa parte digo, recuperables son todos. Pero entonces, no acepta, digamos, que el problema dentro del sistema penitenciario muchas veces es el diagnóstico equivocado. Empezando por, la erramos y pretendemos aplicar la rehabilitación a una persona que en realidad es inimputable, por lo tanto no le va a este sistema. Tendría... Digo, ahí no hay un error. Bien. Es correcto. Entonces, como hemos hecho un mal diagnóstico de situación, no hablo de médico, un diagnóstico de situación, lo que tenemos que hacer es, primero, decir, el equivocado soy yo. Es decir, bajar el ego, bajar la vanidad, no es como no... Eso me hace acordar un poco a Galeno e Hipócrates en medicina. Mientras Galeno consideraba que era un dios, un semidios, y que si alguien seguía sus procedimientos siempre se iba a curar, y si se moría o no se recuperaba porque habían seguido mal sus procedimientos. Lo cierto es que Galeno fue un gran médico, pero el que fue considerado un casi dios de la medicina fue Hipócrates. ¿Por qué? Porque él decía que estudiaba para saber porque no sabía. Hay una gran diferencia ética en ese sentido. Nosotros tenemos que partir de una base de la criminalidad, seguimos sabiendo poco. Tenemos que seguir estudiando muchísimo. ¿Podría lo mismo decir el campo de la psiquiatría, decir sé todo, cuando solo conocen un bajo porcentaje de las funciones del cerebro humano? ¿Con qué tomamos esto? Germán Aelo, muchísimas gracias por habernos acompañado, porque además le dio al debate de inseguridad de siempre otra mirada bien interesante. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana.